La verdad chocante sobre la vida y muerte de Ted Bundy que nunca se reveló. Elisa siempre había sido la reportera más curiosa de su pequeño pueblo. Desde pequeña, con su cuaderno y lápiz en mano, indagaba en historias que muchos preferían olvidar. Pero una en particular la mantenía despierta por las noches: la desaparición de Clara, una joven que había sido vista por última vez hace más de 3 décadas. Los mayores del pueblo susurraban sobre aquel caso, envuelto en misterio y sombras. Pero Elisa quería hacer más que escuchar rumores. Quería destapar la verdad. La conexión con Ted Bundy comenzó cuando se tropezó con un viejo reportaje amarillento en la biblioteca. Las palabras asesino en serie brillaban con un aura oscura que le erizaba la piel. A medida que leía, su mente se llenaba de imágenes de mujeres desvaneciéndose, de miradas furtivas y de un mal que parecía envolver todo. Lo que más la inquietaba no era solo el perfil del monstruo conocido, sino el eco de su historia en su propio pueblo. ¿Y si Bundy no había estado solo? ¿Y si un miembro de su familia estuviera entrelazado en este legado de horror? Elisa comenzó a rastrear pistas, escuchando historias sobre el pasado que la comunidad parecía haber enterrado. En la plaza, los murmuros se convertían en murmullos nerviosos cuando mencionaba a Clara. «No hables de ella, chiquilla», le decían algunos, como si la simple mención pudiera devolverla del abismo. A medida que seguía la senda de información, se dio cuenta de que algunos caminos la llevaban hacia su propio hogar. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchas sombras, parecía estar guardando secretos más oscuros de lo que ella imaginaba. En uno de esos días calurosos y polvorientos, ella encontró una carta vieja escondida entre sus cosas. La letra era inconfundible. Alguien mencionaba una conexión directa con Bundy, con fechas y lugares que hacían palidecer su sangre. ¿Qué sabía realmente su padre sobre aquella época? Elisa sentía un nudo en el estómago, como si una tormenta se cerniera sobre su vida. Las noches se convirtieron en tormentas de pensamientos. La búsqueda de respuestas la envolvía como un capullo, a la vez protector y asfixiante. Cuanto más profundizaba, más desesperada se sentía. Su madre, que siempre había hecho todo lo posible por mantener a la familia unida, parecía estar atrapada en un mar de silencio que no podía deshacer. Cada conversación con su padre se volvía un terreno peligroso, evasivas, miradas furtivas y el impredecible choque entre un querer entender y el miedo de destruir lo que conocía. Cada rehén de la historia de su pueblo implicaba un eco del pasado. Cuando descubrió un viejo álbum de fotos en el desván, casi sintió un escalofrío de las miradas que la observaban desde las imágenes. Un rostro le resultaba familiar. Era el mismo que había visto en los retratos de Bundy. La inquietud la inundó. El miedo a descubrir que su propia sangre podía tener algo que ver con aquella serie de crímenes. Al final del día, Elisa se sentó en su habitación, las luces apagadas, sintiendo la carga sobre sus hombros. Un secreto, un oscuro y profundo secreto, se cernía sobre su familia y quizás sobre su propia existencia. El tiempo no estaba de su lado, y su búsqueda por la verdad parecía convertirse en un laberinto cada vez más enredado. Justo antes de dormirse, un pensamiento la asaltó.
qué tendría que pagar para descubrir la verdad sobre su propio linaje? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elisa se quedó inmóvil, el peso de la carta aún pesando en sus manos. Su mente giraba descontrolada, imaginando cómo encajaba su padre en este rompecabezas aterrador. Su corazón latía con fuerza y la inquietud era palpable. Decidió que tenía que confrontarlo. Era hora de hacer las preguntas difíciles, aunque el miedo a la respuesta la detuviera. Se acercó a su padre en la sala, que estaba sentado en su viejo sillón, con una apariencia tan tranquila como siempre, pero no se engañaba. Esa calma ocultaba una tormenta. Con la carta escondida en su bolsillo, tomó una respiración profunda. «Papá, tenemos que hablar sobre Clara y Ted Bundy», dijo, su voz temblorosa. Un silencio pesado llenó la habitación. Su padre levantó la vista y por un momento Elisa vio algo que no había notado antes. Desasosiego. «No hagas esto, Elisa», murmuró, casi suplicante, pero ella siguió adelante. «Encontré algo. Sabes más de lo que me has contado», lo acusó, apretando los puños. La furia de su búsqueda chorreaba en cada palabra. «Es mejor que no te metas en esas cosas», dijo él, su tono ahora amenazante. «No todo es como parece. La gente habla. No sabes lo que haces». Pero no iba a retroceder. Clara desapareció. Y puede que tenga algo que ver con Bundy. ¿Qué sabes de verdad? Cuanto más hablaba, más cerca sentía la verdad, como si la presión del aire alrededor de ellos se intensificara. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe. Elisa se sobresaltó. Una figura alta y delgada entró, empapada en la lluvia. Era su madre, pero no era solo su presencia la que causó sorpresa. Su rostro mostraba un terror genuino. «¡Elizabeth!», gritó, sus ojos llenos de pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó Elisa, confusa. La tensión en la sala ahora era electrizante y todos los secretos parecían tambalearse al borde de la revelación. «Debes entender que hay cosas que no puedes saber, cosas que nunca debieron salir a la luz», dijo su madre, mirando a su esposo con desdén. Fue como si una bombilla se encendiera en la mente de Elisa. Miró a su padre y luego a su madre, notando el temor en sus rostros. Y luego, como un rayo en medio de la tormenta, su madre añadió: «Tu padre, él estuvo involucrado en todo esto. No lo que crees, pero hay cosas de las que tú...». Elisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso?». Su pregunta vibraba en la habitación. Dijo que no lo sabía, que aunque no había puesto su mano en nuestros crímenes, había estado cerca, muy cerca. Pero antes de que su madre pudiera dar más detalles, el sonido de sirenas lo rompió todo. «¡Tienen que irse!», gritó otra vez, mientras el eco de la policía se acercaba rápidamente. Elisa miraba incrédula. Ahora la sala parecía un escenario de caos. «¿Qué hiciste? ¿Por qué no me dijiste nada?», gritó a su padre, quien ahora tenía el rostro pálido, sumido en un terror que nunca había visto en él. «¡Solo escapa! ¡Ahora!», ordenó su madre, mientras las luces de patrullas iluminaban la ventana. Todo lo que había investigado,
Cada rincón de la historia de Clara ahora giraba sobre su familia. No solo era una víctima, estaban entrelazados con el horror. En medio del caos, Elisa sintió que su mundo se desvanecía. Cada pregunta que había planteado, cada verdad que había tratado de descubrir, la estaba llevando a la locura. ¿Quiénes son realmente ustedes? Su voz apenas era un susurro ante la vorágine de su descubrimiento. El tiempo se les escapaba. ¡Vamos! Su madre estiró la mano. Pero Elisa no sabía si estaba lista para seguir. La revelación cambiaba todo y cada segundo de su vida se alteraba. La verdad, la aterradora verdad, la encerraba en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Con solo un momento para decidir, Elisa miró a sus padres, buscando respuestas que nunca llegaron. ¿La verdad era liberadora o la estaba arrastrando a la oscuridad? ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia sangre para descubrir lo que realmente había pasado? Con el sonido de las sirenas resonando en sus oídos, sentía que la línea entre el horror y la realidad se desdibujaba más y más. Elisa se sintió atrapada, la incredulidad golpeando su mente como una tormenta eléctrica. ¿Quiénes son realmente ustedes? Sus palabras apenas eran un susurro, temblando en el aire denso de la habitación. El eco de las sirenas seguía acercándose, una amenaza latente que llenaba cada rincón. «Elisa, tenemos que irnos ya», la ordenó su madre, con la voz rasgada por el pánico. Pero algo en los ojos de su padre la detuvo. Había un miedo, una emoción profunda que parecía a punto de estallar. Mientras su madre tiraba de su brazo, los ojos de Elisa se encontraron con los de su padre. «¿Por qué?», preguntó, su voz suave, pero decidida. «Esto no es lo que parece», dijo él, su voz temblando. «No solo Ted Bundy, pero también yo». La mirada de su madre se transformó en una mezcla de terror y desesperación. «No, no puedes decir eso. No debes entrar en esto, Elisa. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Pero Elisa no podía moverse. La sirena de la policía resonaba como un latido a su alrededor. «Espera, ¿qué tienes que ver con todo esto? Elisa, escúchame». Su padre se tensó, la angustia marcada en su rostro. «Nunca quisimos que esto saliera a la luz. Te lo juro, no como crees. Mi intención nunca fue herirte». Antes de que pudiera terminar, la puerta principal se estrelló abierta. Una figura oscura penetró en la casa. Era un extraño, empapado por la lluvia, con una capucha que le cubría el rostro. «¡Todos, por aquí! ¡Rápido!», gritó, su voz resonante, casi exigiendo obediencia. Elisa dio un paso atrás, asustada. «¿Quién eres?», preguntó confusa. Pero esa pregunta se quedó en el aire, hielo en sus venas. «Basta de preguntas. Si quieres saber la verdad, sígueme». La mirada del extraño se movió rápidamente entre los tres, como si evaluara qué tan sinceros eran. La urgencia prevaleció. Su madre lo dudó, pero su padre hizo un gesto. «¿Quién es él?». Su voz era suprimida. «¿Cómo?». Un susurro de hace mucho tiempo. El extraño se acercó, su rostro parcialmente visible. «Lo que está sucediendo aquí va más allá de un simple legado de miedo». Y mientras lo decía, el sonido de las sirenas resonó aún más fuerte. «Te llevaré a un lugar donde la verdad es más oscura que cualquier cosa que puedas imaginar». Elisa sintió un escalofrío, pero un impulso incontrolable la empujó a seguir. «¿Qué verdad?», cuestionó, llenándose lentamente de valor. «Vaya a la cochera, a la vieja caja de herramientas», dijo su padre. Pero al mismo tiempo parecía que algo se rompía entre ellos.
No puedes, no debes. ¿Por qué? La desesperación se volvió furia en su interior. ¿Qué intentabas ocultar? ¿Cuál es la conexión? ¡Basta!, gritó su madre. El aire tenso entre ellos. No es el momento para esto, Elisa. Por favor, confía en mí. Pero antes de que la tensión pudiera liberar, una explosión de luces iluminó la habitación. La policía había llegado. Las voces de los oficiales resonaban fuera de la casa. ¡Salga con las manos en alto! El desconocido retrocedió, su cobardía brillando en la confesión no verbal de sus movimientos. No puedo seguir aquí. Tienes que decidir, Elisa. Ellos no conocen toda la historia. ¿Qué historia?, exigió Elisa, sus manos temblando. La conmoción de lo que su padre había insinuado y las acciones del extraño se entrelazaban como un rompecabezas desgastado. Elisa miró a sus padres, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Qué están escondiendo? «Vete ya», gritó su madre. Pero Elisa se sentía atrapada en una telaraña de secretos. Justo cuando el caos alcanzó su clímax, un grito resonó afuera. «¡Aquí!». Una voz familiar. Elisa se congeló. Era Clara. El tiempo se detuvo. El laberinto oscuro que había estado explorando ahora parecía fundirse con la realidad. La verdad, la aterradora verdad, estaba a punto de revelarse. ¿Y si de verdad su familia estaba más entrelazada con el horror de Bundy? La revelación se cernía en el aire, esperando a ser destapada. Pero en ese momento, con el sonido de sirenas cada vez más cercano, Elisa sabía que ya nada sería igual. La línea entre el bien y el mal se había borrado, y ella estaba a punto de dar un paso hacia un abismo del que no podría volver. Elisa se sintió atrapada, la incredulidad golpeando su mente como una tormenta eléctrica. ¿Quiénes son realmente ustedes? Sus palabras apenas eran un susurro, temblando en el aire denso de la habitación. El eco de las sirenas seguía acercándose, una amenaza latente que llenaba cada rincón. «Elisa, tenemos que irnos ya», la ordenó su madre, con la voz rasgada por el pánico. Pero algo en los ojos de su padre la detuvo. Había un miedo, una emoción profunda que parecía a punto de estallar, mientras su madre tiraba de su brazo. Los ojos de Elisa se encontraron con los de su padre. «¿Por qué?», preguntó, su voz suave pero decidida. «Esto no es lo que parece», dijo él, su voz temblando. «No solo Ted Bundy, pero también yo». La mirada de su madre se transformó en una mezcla de terror y desesperación. «No, no puedes decir eso. No debes entrar en esto, Elisa. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Pero Elisa no podía moverse. La sirena de la policía resonaba como un latido a su alrededor. «¿Espera? ¿Qué tienes que ver con todo esto? Elisa, escúchame». Su padre se tensó, la angustia marcada en su rostro. «Nunca quisimos que esto saliera a la luz. Te lo juro, no como crees. Mi intención nunca fue herirte». Antes de que pudiera terminar, la puerta principal se estrelló abierta. Una figura oscura penetró en la casa. Era un extraño, empapado por la lluvia, con una capucha que le cubría el rostro. «¡Todos! ¡Por aquí! ¡Rápido!», gritó, su voz resonante, casi exigiendo obediencia. Elisa dio un paso atrás, asustada. «¿Quién eres?», preguntó, confusa. Pero esa pregunta se quedó en el aire, hielo en sus venas. «Basta de preguntas. Si quieres saber la verdad, sígueme». La mirada del extraño se movió rápidamente entre los tres, como si evaluara qué tan sinceros eran. La urgencia prevaleció. Su madre lo dudó, pero su padre hizo un gesto. «¿Quién es él?».
Su voz era suprimida, como un susurro de hace mucho tiempo. El extraño se acercó, su rostro parcialmente visible. Lo que está sucediendo aquí va más allá de un simple legado de miedo. Y mientras lo decía, el sonido de las sirenas resonó aún más fuerte. Te llevaré a un lugar donde la verdad es más oscura que cualquier cosa que puedas imaginar. Elisa sintió un escalofrío, pero un impulso incontrolable la empujó a seguir. ¿Qué verdad?, cuestionó, llenándose lentamente. ¡De valor! Vaya a la cochera, a la vieja caja de herramientas, dijo su padre, pero al mismo tiempo parecía que algo se rompía entre ellos. No puedes, no debes. ¿Por qué? La desesperación se volvió furia en su interior. ¿Qué intentabas ocultar? ¿Cuál es la conexión? ¡Basta!, gritó su madre, el aire tenso entre ellos. No es el momento para esto, Elisa. Por favor, confía en mí. Pero antes de que la tensión pudiera liberar, una explosión de luces iluminó la habitación. ¡La policía había llegado! Las voces de los oficiales resonaban fuera de la casa. ¡Salga con las manos en alto! El desconocido retrocedió, su cobardía brillando en la confesión no verbal de sus movimientos. «No puedo seguir aquí. Tienes que decidir, Elisa. Ellos no conocen toda la historia». «¿Qué historia?», exigió Elisa, sus manos temblando. La conmoción de lo que su padre había insinuado y las acciones del extraño se entrelazaban como un rompecabezas. Desgastado, Elisa miró a sus padres, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «¿Qué están escondiendo?» «Vete ya», gritó su madre, pero Elisa se sentía atrapada en una telaraña de secretos. Justo cuando el caos alcanzó su clímax, un grito resonó afuera. «¡Aquí!», una voz familiar. Elisa se congeló. Era Clara. El tiempo se detuvo. El laberinto oscuro que había estado explorando ahora parecía fundirse con la realidad. La verdad, la aterradora verdad, estaba a punto de revelarse. «¿Clara?». La figura apareció entre sombras, húmeda y agotada. «Elisa, ven». Pero lo que dijo a continuación cortó el aire. «Tu padre no es quien dice ser. Es parte de algo mucho más grande». Elisa sintió un frío recorriendo su cuerpo. «¿Qué estás diciendo?». Su mente comenzó a girar, a luchar contra la revelación que comenzaba a formarse. Él estaba involucrado con Bundy, más de lo que imaginas. La voz de Clara temblaba y sus ojos reflejaban el horror. «Te han estado mintiendo todo este tiempo». Elisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El tiempo parecía congelarse y las revelaciones se acumulaban como nubes ominosas. ¿Podía ser? La imagen de su padre, siempre tan protector, se desvanecía rápidamente, revelando una sombra desconocida. La voz de la policía resonaba afuera y la confusión llenaba la habitación. «No es posible», susurró Elisa, buscando en los ojos de su madre una explicación. «Un destello de verdad en medio de la tormenta. Debemos irnos». Su madre balbuceó, incapaz de sostener la mirada de Elisa. Pero había algo en su voz, un eco de culpa que caló hondo. ¿Cuántos secretos más podrían estar ocultos? ¿Cuántas verdades aún le pertenecían? «Allá afuera hay respuestas, Elisa», dijo Clara, frustrada, desbordando la urgencia. «Pero necesitarás decidir de qué lado estás». Elisa sintió que su corazón latía con fuerza. ¿De qué lado? Era un laberinto mortal. Se sintió atrapada entre revelarla verdad y proteger los últimos frágiles hilos de su familia. Clara extendió su mano.
Confía en mí. Esto apenas comienza. La sirena seguía sonando. La noche externa era una trampa, y a medida que el caos se intensificaba dentro y fuera de la casa, Elisa necesitaba decidir hacia dónde iría. ¿Sería capaz de seguir el camino hacia la verdad, incluso sabiendo que podría desmoronar todo lo que conocía y amaba? No había palabras para relatar la turba que la esperaba. Así que, con un último vistazo a sus padres, se giró hacia Clara y dio un paso hacia lo desconocido. Elisa sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Clara. La confusión la envolvía. ¿Qué quieres decir con que mi padre está involucrado? La presión de las palabras se volvió abrumadora. Tenemos que salir de aquí, ahora. Clara tiró de su brazo, pero ella estaba paralizada. La sirena resonaba en su mente como un mantra. ¡Aterrador! Todo giraba a su alrededor. Su familia, su padre, los secretos que parecían apretarle el pecho. ¿A dónde? Elisa apenas sonó como un susurro. «Confía en mí», dijo Clara, su voz llena de urgencia. «He estado investigando. Todo lo que creías saber, lo que ellos te han dicho, no es verdad. Hay algo más. ¿Qué más puede haber?» La frustración tomó control. ¿Por qué no pueden decirme la verdad de una vez? Siempre están escondiendo algo. Porque la verdad puede destruirlo todo. Clara apretó un eco que unía las piezas de un rompecabezas macabro. Alguien me lo confesó. Alguien que puede confirmar lo que digo. Clara se acercó, su mirada ardiente. Tú no eres solo la víctima, Elisa, tu familia. Hay un legado oscuro que arrastran. Algo realmente terrible. En ese instante, su padre, que había permanecido en silencio, se adelantó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror y resignación. «No puedes seguir por ese camino, Elisa». Su voz temblaba. Más suave de lo que ella había escuchado jamás. «Tú no sabes. Dímelo, dímelo ahora». La desesperación se apoderó de ella, como una tormenta en el horizonte. Antes de que su padre pudiera responder, la puerta de atrás se estrelló, y otro grupo de oficiales entró, empujando a un lado a los dos que estaban formados. Todo se volvió un caos. «¡Manos arriba!», gritaron. Elisa sintió que su mundo se desmoronaba. En medio de la confusión, sus padres se aislaron un segundo, intercambiando miradas que parecían llenas de una verdad inconfesable. De repente, uno de los oficiales, un hombre con mirada dura y desconfianza, apuntó su arma hacia su padre. «¡Dímelo! ¿Qué sabes de Bundy?». La tensión era palpable. «¡No!», Elisa gritó. «¡Es mi padre!». Pero su boca se secó al ver cómo su padre se encogía, cómo el hombre en uniforme alzó la mirada con un aire de reconocimiento. «¡Elisa!», murmuró su padre, su voz llena de arrepentimiento. «Lo que descubriste va más allá de lo que imaginábamos». La figura oscura que había interrumpido ahora se quedaba al margen. «¿Sabes quién eres realmente, Elisa?», preguntó, y con esas palabras el tiempo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». La confusión la llenaba. «Soy Elisa, soy». Elisa no supo qué más decir. «En la caja de herramientas», soltó su padre. «No pensaba que llegara este momento, pero hay más que ver. Tienes que verlo tú misma». Todo pasó. En un instante, Elisa sintió como un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué hay en la caja? Sabía que iba a descubrir algo que cambiaría todo. Sin esperar ni un segundo más, su madre se abalanzó sobre ellos. «¡Detente! ¡Eso no es lo que parece!».
Su voz, ahora llena de pánico, resonó en las paredes. ¿Qué más puedes ocultar? Gritaron Clara y Elisa a la vez, y su madre, pálida, dio un paso hacia adelante. «Es tiempo de finalmente afrontar la verdad», dijo, sus ojos fijos en el suelo. «La verdad que hemos escondido. La verdad sobre tu linaje. Eres parte de algo que nos destruyó a todos. Algo más que solo un legado de horror. Eres más cercana a esto de lo que podrías imaginar». Elisa sintió como un escalofrío le subía por la columna. Las sirenas aún resonaban afuera. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? En su mente, cada palabra de su madre retumbaba como un eco aterrador. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra avanzó rápidamente hacia ella desde el fondo de la habitación. ¡Era Clara! ¡No! ¡No escuches! ¡No puedes creer eso! Elisa se sentó a un lado de la locura. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero en un giro inesperado, las luces de la policía parpadeaban más fuerte con cada segundo. «¡Vamos, Elisa!», gritó su madre, pero ya no sabía a quién seguir. La línea estaba dibujada. La verdad horrible y aterradora. Esperaba ser tocada. ¿Podía Elisa enfrentarse a todo eso? ¿Debería? Sin más tiempo para pensar, se dio la vuelta hacia la puerta, buscando una salida de esta pesadilla. Pero en el fondo sabía que la respuesta estaba a un paso. ¿Iba a enfrentar los secretos que habían tejido su vida? Mientras el caos se desataba a su alrededor, se sintió más perdida que nunca. Elisa sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Clara. La confusión la envolvía. ¿Qué quieres decir con que mi padre está involucrado? La presión de las palabras se volvió abrumadora. «Tenemos que salir de aquí. ¡Ahora!». Clara tiró de su brazo, pero Elisa estaba paralizada. La sirena resonaba en su mente como un mantra aterrador. Todo giraba a su alrededor. Su familia, su padre, los secretos que parecían apretarle el pecho. ¿A dónde? Elisa apenas sonó como un susurro. «Confía en mí», dijo Clara, su voz llena de urgencia. «He estado investigando. Todo lo que creías saber, lo que ellos te han dicho, no es verdad. Hay algo más». «¿Qué más puede haber?». La frustración tomó control. «¿Por qué no pueden decirme la verdad de una vez? Siempre están escondiendo algo, porque la verdad puede destruirlo todo». Clara apretó los labios, anciano antes de soltar su siguiente confesión. «Tu padre no solo conocía a Ted Bundy, él era más que un simple espectador. Está enraizado en esta historia de horror. Y hay más». Elisa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Cómo puedes saber eso?». El calor de la verdad la consumía. Lo que su madre había dicho, lo que su padre había intentado ocultar, todo empezaba a tener un eco que unía las piezas de un rompecabezas macabro. «Alguien me lo confesó, alguien que puede confirmar lo que digo». Clara se acercó, su mirada ardiente. «Tú no eres solo la víctima, Elisa. Tu familia. Hay un legado oscuro que arrastran. Algo realmente terrible». En ese instante, su padre, que había permanecido en silencio, se adelantó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror y resignación. «No puedes seguir por ese camino, Elisa». Su voz temblaba, más suave de lo que ella había escuchado jamás. «Tú no sabes». «Dímelo, dímelo ahora». La desesperación se apoderó de ella, como una tormenta en el horizonte. Antes de que su padre pudiera responder, la puerta de atrás se estrelló y otro grupo de oficiales entró, empujando a un lado a los dos que estaban formados. Todo se volvió un caos. «¡Manos arriba!», gritaron. Elisa sintió que su mundo se desmoronaba.
En medio de la confusión, sus padres se aislaron un segundo, intercambiando miradas que parecían llenas de una verdad inconfesable. De repente, uno de los oficiales, un hombre con mirada dura y desconfianza, apuntó su arma hacia su padre. «Dímelo, ¿qué sabes de Bundy?» La tensión era palpable. «No», Elisa gritó, «es mi padre». Pero su boca se secó al ver cómo su padre se encogía, cómo el hombre en uniforme alzó la mirada con un aire de reconocimiento. «Elisa», murmuró su padre, su voz llena de arrepentimiento. «Lo que descubriste va más allá de lo que imaginábamos». La figura oscura que había interrumpido ahora se quedaba al margen. «¿Sabes quién eres realmente, Elisa?», preguntó, y con esas palabras el tiempo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». La confusión la llenaba. «Soy Elisa, soy...». Ella no supo qué más decir. «En la caja de herramientas», soltó su padre. «No pensaba que llegara este momento, pero hay más que ver. Tienes que verlo tú misma. Todo pasó en un instante». Elisa sintió cómo un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué hay en la caja?». Sabía que iba a descubrir algo que cambiaría todo. Sin esperar ni un segundo más, su madre se abalanzó sobre ellos. «¡Detente! Eso no es lo que parece». Su voz, ahora llena de pánico, resonó en las paredes. «¿Qué más puedes ocultar?», gritaron Clara y Elisa a la vez, y su madre, pálida, dio un paso hacia adelante. «Es tiempo de finalmente afrontar la verdad», dijo, sus ojos fijos en el suelo. «La verdad que hemos escondido. La verdad sobre tu linaje. Eres parte de algo que nos destruyó a todos. Algo más que solo un legado de horror. Eres más cercana a esto de lo que podrías imaginar». Elisa sintió como un escalofrío le subía por la columna. Las sirenas aún resonaban afuera. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». En su mente, cada palabra de su madre retumbaba como un eco aterrador. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra avanzó rápidamente hacia ella. Desde el fondo de la habitación. Era Clara. «No, no escuches. No puedes creer eso». Elisa se sentó a un lado de la locura. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero en un giro inesperado, las luces de la policía parpadeaban más fuerte con cada segundo. «¡Vamos, Elisa!», gritó su madre, pero ya no sabía a quién seguir. Dentro del caos, un ruido ensordecedor rompió el aire. Una explosión en la parte trasera de la casa hizo que las paredes temblaran. Sintió que el tiempo se detenía, mientras un humo oscuro llenaba la habitación. El rostro de su madre se transformó en una mueca de horror absoluto. «¡No!», gritó. Un hombre que parecía haber salido de la nada apareció en la nube de humo. Era alto, con una cicatriz que cruzaba su cara. «He venido a terminar lo que empecé». Su voz retumbaba como un trueno. Elisa no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Quién eres?». Su voz apenas era un susurro. «Soy quien guarda los secretos de tu familia. La verdad de lo que hicieron. De lo que eres tú». Con un movimiento de mano hizo que el humo se disipara un poco, revelando a una joven atada en el suelo, con una mirada de pánico. «¡Clara!», gritó Elisa. Sus ojos se llenaron de miedo, pero no entendía por qué su amiga estaba allí. «¡Elisa, escapa!». Clara se retorcía, la angustia destilándose en su voz. «Tienes que decidir ahora», gritó el hombre. «Tu linaje está manchado por crímenes. Y si no actúas, todos ustedes pagarán las consecuencias». El silencio fue abrumador. Elisa miró a su padre, luego a su madre,
y sintió que su mundo se desvanecía. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida, estaba colgando de un hilo. ¿Qué significa esto? El hombre sonrió de forma siniestra. Lo descubrirás si tomas la decisión correcta, o lo perderás todo. Su mirada penetrante atravesó a Elisa. En ese instante, la urgencia se convirtió en desesperación. Ella sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué haría? ¿Sobreviviría a la verdad que tenía delante? Con el humo aún en el aire y el caos desatado a su alrededor, Elisa se sintió atrapada en la encrucijada de su destino. Y justo cuando pensó que iba a desmoronarse por completo, sintió que la brasa de la esperanza comenzaba a resurgir. Pero ¿sería suficiente para enfrentar a la oscuridad que se avecinaba? Elisa sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Clara. La confusión la envolvía. ¿Qué quieres decir con que mi padre está involucrado? La presión de las palabras se volvió abrumadora. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! Clara tiró de su brazo, pero Elisa estaba paralizada. La sirena resonaba en su mente como un mantra aterrador. Todo giraba a su alrededor. Su familia, su padre, los secretos que parecían apretarle el pecho. ¿A dónde? Elisa apenas sonó como un susurro. «Confía en mí», dijo Clara, su voz llena de urgencia. «He estado investigando todo lo que creías saber. Lo que ellos te han dicho no es verdad. Hay algo más. ¿Qué más puede haber?» La frustración tomó control. ¿Por qué no pueden decirme la verdad de una vez? Siempre están escondiendo algo. Porque la verdad puede destruirlo todo. Clara apretó los labios, como si una carga le pesara. Tu padre no solo conocía a Ted Bundy, él era más que un simple espectador. Está enraizado en esta historia de horror. Y hay más. Elisa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo puedes saber eso? El calor de la verdad la consumía. Lo que su madre había dicho, lo que su padre había intentado ocultar, todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Alguien me lo confesó. Alguien que puede confirmar lo que digo. Clara se acercó, su mirada ardiente. Tú no eres solo la víctima, Elisa. Tu familia. Hay un legado oscuro que arrastran, algo realmente terrible. En ese instante su padre, que había permanecido en silencio, se adelantó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror y resignación. No puedes seguir por ese camino, Elisa. Su voz temblaba, más suave de lo que ella había escuchado jamás. ¡Dímelo! ¡Dímelo ahora! La desesperación se apoderó de ella, como una tormenta en el horizonte. Antes de que su padre pudiera responder, la puerta de atrás se estrelló, y otro grupo de oficiales entró, empujando a un lado a los dos que estaban formados. Todo se volvió un caos. «¡Manos arriba!», gritaron. Elisa sintió que su mundo se desmoronaba. En medio de la confusión, sus padres se aislaron un segundo, intercambiando miradas que parecían llenas de una verdad inconfesable. De repente, uno de los oficiales, un hombre con mirada dura y desconfianza, apuntó su arma hacia su padre. «Dímelo, ¿qué sabes de Bundy?». La tensión era palpable. «¡No!», Elisa gritó. «¡Es mi padre!». Pero su boca se secó al ver cómo su padre se encogía, cómo el hombre en uniforme alzó la mirada con un aire de reconocimiento. «Elisa», murmuró su padre, su voz llena de arrepentimiento,
Lo que descubriste va más allá de lo que imaginábamos. La figura oscura que había interrumpido ahora se quedaba al margen. ¿Sabes quién eres realmente, Elisa?, preguntó. Y con esas palabras, el tiempo se detuvo. ¿Qué quieres decir? La confusión la llenaba. Soy Elisa, soy... Ella no supo qué más decir. En la caja de herramientas soltó su padre. No esperaba que llegara este momento. Pero hay más que ver. Tienes que verlo tú misma. Todo pasó en un instante. Elisa sintió cómo un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué hay en la caja? Sabía que iba a descubrir algo que cambiaría todo. Sin esperar ni un segundo más, su madre se abalanzó sobre ellos. ¡Detente! Eso no es lo que parece. Su voz, ahora llena de pánico, resonó en las paredes. ¿Qué más puedes ocultar?, gritaron Clara y Elisa a la vez, y su madre, pálida, dio un paso hacia adelante. Es tiempo de finalmente afrontar la verdad, dijo, sus ojos fijos en el suelo. La verdad que hemos escondido. La verdad sobre tu linaje. Eres parte de algo que nos destruyó a todos. Algo más que solo un legado. ¡De horror! Eres más cercana a esto de lo que podrías imaginar. Elisa sintió como un escalofrío le subía por la columna. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? En su mente, cada palabra de su madre retumbaba como un eco aterrador. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra avanzó rápidamente hacia ella desde el fondo de la habitación. Era Clara. No, no escuches. No puedes creer eso. Elisa se sentó a un lado de la locura. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero en un giro inesperado, las luces de la policía parpadeaban más fuerte con cada segundo. «¡Vamos, Elisa!», gritó su madre, pero ya no sabía a quién seguir. Dentro del caos, un ruido ensordecedor rompió el aire. Una explosión en la parte trasera de la casa hizo que las paredes temblaran. Elisa sintió que el tiempo se detenía mientras un humo oscuro llenaba la habitación. El rostro de su madre se transformó en una mueca de horror absoluto. «¡No!», gritó. Una figura oscura emergió de la nube de humo. Era alta, con una cicatriz que cruzaba su cara. «He venido a terminar lo que empecé». Su voz retumbaba como un trueno. Elisa no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Quién eres?». Su voz apenas era un susurro. «Soy quien guarda los secretos de tu familia, la verdad de lo que hicieron, de lo que eres tú». Con un movimiento de mano, hizo que el humo se disipara un poco, revelando a una joven atada en el suelo, con una mirada de pánico. «¡Clara!», gritó Elisa. Sus ojos se llenaron de miedo, pero no entendía por qué su amiga estaba allí. «¡Elisa, ven!». Clara se retorcía, la angustia destilándose en su voz. «Tienes que decidir ahora», gritó el hombre. «Tu linaje está manchado por crímenes, y si no actúas, todos ustedes pagarán las consecuencias». El silencio fue abrumador. Elisa miró a su padre, luego a su madre, y sintió que su mundo se desvanecía. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida, estaba colgando de un hilo. «¿Qué significa esto?». El hombre sonrió de forma siniestra. «Lo descubrirás si tomas la decisión correcta, o lo perderás todo». Su mirada penetrante atravesó a Elisa. En ese instante, la urgencia se convirtió en desesperación. Ella sabía que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué haría? ¿Sobreviviría a la verdad que tenía delante? Con el humo aún en el aire y el caos desatado a su alrededor, Elisa se sintió atrapada en la encrucijada de su destino. Y justo cuando pensó que iba a desmoronarse por completo, la brasa de la esperanza comenzó a resurgir. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la oscuridad que se avecinaba? Elisa sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Clara.
La confusión la envolvía. ¿Qué quieres decir con que mi padre está involucrado? La presión de las palabras se volvió abrumadora. Tenemos que salir de aquí, ahora. Clara tiró de su brazo, pero Elisa estaba paralizada. La sirena resonaba en su mente como un mantra aterrador. Todo giraba a su alrededor. Su familia, su padre, los secretos que parecían apretarle el pecho. ¿A dónde? La voz de Elisa apenas sonó como un susurro. «Confía en mí», dijo Clara, su voz llena de urgencia. «He estado investigando. Todo lo que creías saber. Lo que ellos te han dicho no es verdad. Hay algo más». «¿Qué más puede haber?» La frustración tomó control. «¿Por qué no pueden decirme la verdad de una vez? Siempre están escondiendo algo». «Porque la verdad puede destruirlo todo». Clara apretó los labios, como si una carga le pesara. «Tu padre no solo conocía a Ted Bundy. Él era más que un simple espectador. Está enraizado en esta historia de horror». Y hay más. Elisa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El calor de la verdad la consumía. Lo que su madre había dicho, lo que su padre había intentado ocultar, todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas macabro. «Alguien me lo confesó. Alguien que puede confirmar lo que digo». Clara se acercó, su mirada ardiente. «Tú no eres solo la víctima, Elisa. Tu familia, hay un legado oscuro que arrastran. Algo realmente terrible». En ese instante su padre, que había permanecido en silencio, se adelantó. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de terror y resignación. «No puedes seguir por ese camino, Elisa». Su voz temblaba, más suave de lo que ella había escuchado jamás. «Dímelo, dímelo ahora». La desesperación se apoderó de ella como una tormenta en el horizonte. Antes de que su padre pudiera responder, la puerta de atrás se estrelló y otro grupo de oficiales entró, empujando a un lado a los dos, que estaban formados. Todo se volvió un caos. «¡Manos arriba!», gritaron. Elisa sintió que su mundo se desmoronaba. En medio de la confusión, sus padres se aislaron un segundo, intercambiando miradas que parecían llenas de una verdad inconfesable. De repente, uno de los oficiales, un hombre con mirada dura y desconfianza, apuntó su arma hacia su padre. «¡Dímelo! ¿Qué sabes de Bundy?». La tensión era palpable. «¡No!», Elisa gritó. «¡Es mi padre!». Pero su boca se secó al ver cómo su padre se encogía, cómo el hombre en uniforme alzó la mirada con un aire de reconocimiento. «Elisa», murmuró su padre, su voz llena de arrepentimiento, «lo que descubriste va más allá de lo que imaginábamos». La figura oscura que había interrumpido ahora se quedaba al margen. «¿Sabes quién eres realmente, Elisa?», preguntó. Y con esas palabras, el tiempo se detuvo. «¿Qué quieres decir?». La confusión la llenaba. «Soy Elisa». «¿Soy?». Ella no supo qué más decir. «¡En la caja de herramientas!», soltó su padre. No esperaba que llegara este momento. «Pero hay más que ver. Tienes que verlo tú misma». Todo pasó en un instante. Elisa sintió como un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué hay en la caja?». Sabía que iba a descubrir algo que cambiaría todo. Sin esperar ni un segundo más, su madre se abalanzó sobre ellos. «¡Detente! Eso no es lo que parece». Su voz, ahora llena de pánico, resonó en las paredes. «¿Qué más puedes ocultar?». Gritaron Clara y Elisa a la vez, y su madre, pálida, dio un paso hacia adelante. «Es tiempo de finalmente afrontar la verdad», dijo, sus ojos fijos en el suelo. «La verdad que hemos escondido. La verdad sobre tu linaje. Eres parte de algo que nos destruyó a todos. Algo más que solo un legado de horror. Eres más cercana a esto de lo que podrías imaginar».
Elisa sintió como un escalofrío le subía por la columna. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? En su mente cada palabra de su madre retumbaba como un eco aterrador. Antes de que alguien pudiera responder, una sombra avanzó rápidamente hacia ella desde el fondo de la habitación. Era Clara. No, no escuches. ¿No puedes creer eso? Elisa se sentó a un lado de la locura. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero en un giro inesperado, las luces de la policía parpadeaban más fuerte con cada segundo. «¡Vamos, Elisa!», gritó su madre, pero ya no sabía a quién seguir. Dentro del caos, un ruido ensordecedor rompió el aire. Una explosión en la parte trasera de la casa hizo que las paredes temblaran. Elisa sintió que el tiempo se detenía, mientras un humo oscuro llenaba la habitación. El rostro de su madre se transformó en una mueca de horror absoluto. «¡No!», gritó. Una figura oscura emergió de la nube de humo. Era alta, con una cicatriz que cruzaba su cara. «He venido a terminar lo que empecé». Su voz retumbaba como un trueno. Elisa no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Quién es?», apenas era un susurro. «Soy quien guarda los secretos de tu familia. La verdad de lo que hicieron, de lo que eres tú». Con un movimiento de mano, hizo que el humo se disipara un poco, revelando a una joven atada en el suelo, con una mirada de pánico. «¡Clara!», gritó Elisa. Sus ojos se llenaron de miedo, pero no entendía por qué su amiga estaba allí. «Elisa, ven». Clara se retorcía, la angustia destilándose en su voz. «Tienes que decidir ahora», gritó el hombre. «Tu linaje está manchado por crímenes, y si no actúas, todos ustedes pagarán las consecuencias». El silencio fue abrumador. Elisa miró a su padre, luego a su madre, y sintió que su mundo se desvanecía. Todo lo que creía saber sobre su familia, su vida, estaba colgando de un hilo. ¿Qué significa esto? El hombre sonrió de forma siniestra. «Lo descubrirás si tomas la decisión correcta, o lo perderás todo». Su mirada penetrante atravesó a Elisa. En ese instante, la urgencia se convirtió en desesperación. Ella sabía que todo estaba a punto de cambiar. Antes de que pudiera profesar lo que estaba sucediendo, escuchó un crujido detrás de ella. Una trampa. El suelo se hundía. La sombra se acercó, con una risa que hizo eco en sus oídos. «No puedes escapar de tu destino, Elisa. La verdad siempre encuentra la salida». Elisa miró a su padre, a su madre, llenos de un horror palpable. Sin pensarlo, se lanzó hacia la caja de herramientas, portátil de su familia, un objeto que siempre había estado ahí en el fondo del desván. Al abrirla, el horror que encontró la paralizó. Dentro había documentos, fotos, cartas, nombres. Su piel se erizó. Los rostros en las fotografías eran familiares. Su madre, su abuela y otros que nunca había visto. En la esquina, tachado con furia, el nombre de Bundy. «¡No!», gritó, sintiendo que su mundo colapsaba. «No puede ser. Todo está relacionado, Elisa. Eres parte de la historia que no sabías», murmuró Clara, mientras la figura oscura sonreía como un plano maestro. La revelación lo cambió todo. No solo su familia, ella. El tiempo se volvió viscoso. Elisa sintió su vida escurriéndose entre sus dedos. La verdad, esa verdad, sería lo que la destruiría, pero también lo que la haría fuerte. Aferrándose a la caja, comprendió que su identidad
estaba más entrelazada con el horror de Bundy de lo que jamás hubiera imaginado. ¡Suéltame!, gritó, pero en su mente sabía que estaba atrapada. Decide, Elisa, retumbó la voz del hombre. ¿Te niegas a ver tu herencia o abrazas tu destino? La pregunta la dejó helada. ¿Qué debo hacer?, preguntó, tan dura como una roca, pero su voz temblaba. Y con eso se sintió desmoronarse. Quería aclaraciones, quería confusiones, pero todo lo que pasaba la dejaba vacía. Un grito desgarrador resonó. Clara estaba a su lado, su amiga, en peligro. La sombra se acercó, y en un instante Elisa comprendió que estaba en una encrucijada. Su historia iba más allá de lo que pensaba. Pero justo antes de que pudiera actuar, el frío del miedo la envolvió. El hombre oscuro sonrió. El reloj está corriendo, Elisa. Tiempo para decidir. Ella sentía que todo su mundo estaba a 15 segundos de ser revelado. Y mientras el caos continuaba, el tiempo estaba al borde de un precipicio oscuro. «Es hora de que entiendas», gritó Clara, su mano tirando de ella con fuerza. «Tu padre no está solo en esto. Hay más en juego, mucho más». Antes de que Elisa pudiera procesar la magnitud de las palabras de Clara, la figura oscura que había emergido del humo se acercó aún más. «Mientras sigas ignorando la verdad de tu linaje, estarás condenada. Lo que está oculto bajo el suelo de tu familia abarca generaciones. No solo Bundy. Hay algo más siniestro que acecha. ¡Basta! ¡No sé de qué hablas!». Elisa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, atormentada por la revelación que empezaba a formarse en su mente. Todo en lo que había creído, todo lo que había dado y por sentado, estaba a punto de desmoronarse. «Decide, Elisa». La voz del extraño sonó como un eco distante, inundando la habitación con un clima de urgente inquietud. «El tiempo se agota». Mientras el caos estallaba alrededor de ella, Elisa se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla que la consumiría. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era su madre, su voz llena de pánico. «Elisa, no la escuches». La desesperación de su madre rompió el frágil silencio. Pero en el fondo, Elisa ya sabía que no había forma de volver atrás. Clara miró a Elisa. Su mirada intensa y aterradora. «Tienes que elegir. Si no lo haces, las consecuencias serán devastadoras para todos nosotros». De repente, un destello de luz iluminó la habitación. Un grupo de oficiales de policía irrumpió, sus armas levantadas y gritos de órdenes flotando en el aire, mezclándose con el sudor y el humo. «Manos arriba, todos al suelo». Elisa miró a su padre, quien parecía más perdido que nunca. «Papá, por favor», soltó, por un lado queriendo que todo fuera una broma horrible. «Dime que no es verdad». El hombre oscuro sonrió, una mueca que heló la sangre en las venas de Elisa. «La historia que conoces es solo la punta del iceberg. ¿No quieres saber el verdadero legado que llevas en tu sangre?». La mirada de su padre se tornó sombría. Sus ojos reflejaban un profundo temor. «Esto no es lo que piensas, Elisa. Es más complicado». «¿Más complicado? ¿Cómo se puede ser más complicado que ser parte de la misma acción de Bundy?». Su voz temblaba. Cada palabra estaba cargada de rabia y miedo. «Elisa». La voz de su madre se quebró mientras daba un paso hacia ella. «A veces el horror es más burlón de lo que podemos ver. Hay secretos en esta familia que deberías conocer. Hay algo que guardamos desde hace años». «¿Qué tipo de secretos?».
La incredulidad se transformó rápidamente en terror. En ese instante, el extraño realizó un gesto y el aire en la habitación se volvió denso. Elisa sintió un escalofrío recorrer su columna. La sangre de tu madre no es lo que parece. Ella no es solo tu madre. Es parte de una línea que siempre ha estado conectada con el caos, el sufrimiento y sí, Bundy. De pronto, lo que dijo el hombre se volvió más claro que cualquier otra revelación. Elisa tuvo que hacer un esfuerzo para respirar. ¿Qué estás diciendo? La somnolencia por el miedo la invadió como una ola. Oh, ¿creías que esta era solo una historia de horror? La historia de tu familia es más profunda de lo que imaginas. Tu madre tiene vínculos con el mal que han trascendido generaciones. Es la portadora de ese secreto. Y tú, Elisa, eres su heredera. No pudo más. Un grito desgarrador salió de sus labios mientras todo en el mundo se oscurecía. En ese momento, comprendió que el horror no solo se echaba afuera, estaba dentro de ella. Su madre no solo era un refugio, era el corazón de esa tormenta. La escena se llenó de murmullos de incredulidad. Los policías miraban confusos y en ese instante un único pensamiento cruzó por la mente de Elisa. ¿Era posible que su vida se basara en un legado de mal? En el instante siguiente, el oscuro hombre levantó su mano, una luz brillante lo rodeó. Y antes de que Elisa pudiera preguntarle más, sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Sin darse cuenta, se había dejado llevar al abismo. Y con una última mirada a su madre, una pregunta se formó. ¿Podría salir de esta sin descubrir su naturaleza? ¿De verdad quería saber más? El vacío se apoderó de su mente, y mientras todo se oscurecía, supo que ya no había retorno. Sintió el corazón atrapado en su garganta, mientras miraba a Clara los ojos de su amiga. Llenos de desesperación. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba con cada palabra. El caos a su alrededor parecía congelarse. El tiempo estaba al borde de un precipicio oscuro. «Es hora de que entiendas», gritó Clara, su mano tirando de ella con fuerza. «Tu padre no está solo en esto. Hay más en juego. ¡Mucho más!». Antes de que Elisa pudiera procesar la magnitud de las palabras de Clara, la figura oscura que había emergido del humo se acercó aún más. «Mientras sigas ignorando la verdad de tu linaje, estarás condenada. Lo que está oculto bajo el suelo de tu familia abarca generaciones. No solo Bundy, hay algo más siniestro que acecha». «¡Basta! No sé de qué hablas». Elisa sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, atormentada por la revelación que empezaba a formarse en su mente. Todo en lo que había creído, todo lo que había dado por sentado estaba a punto de desmoronarse. «Decide, Elisa». La voz del extraño sonó como un eco distante, inundando la habitación con un clima de urgente inquietud. «El tiempo se agota». Mientras el caos estallaba a su alrededor, Elisa se sintió como si estuviera atrapada en una pesadilla que la consumiría. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. Era su madre, su voz llena de pánico. «Elisa, no, no la escuches». La desesperación de su madre rompió el frágil silencio. Pero en el fondo, Elisa ya sabía que no había forma de volver atrás. Clara miró a Elisa, su mirada intensa y aterradora. «Tienes que elegir. Si no lo haces, las consecuencias serán devastadoras para todos nosotros». De repente, un destello de luz iluminó la habitación. Un grupo de oficiales de policía irrumpió,
sus armas levantadas y gritos de órdenes flotando en el aire, mezclándose con el sudor y el humo. ¡Manos arriba! ¡Todos al suelo! Elisa miró a su padre, quien parecía más perdido que nunca. ¡Papá, por favor!, soltó, por un lado queriendo que todo fuera una broma horrible. «Dime que no es verdad». El hombre oscuro sonrió, una mueca que heló la sangre en las venas de Elisa. La historia que conoces es solo la punta del iceberg. ¿No quieres saber el verdadero legado que llevas en tu sangre? La mirada de su padre se tornó sombría. Sus ojos reflejaban un profundo temor. Esto no es lo que piensas, Elisa. Es más complicado. ¿Y más complicado? ¿Cómo se puede ser más complicado que ser parte de la misma acción de Bundy? Su voz temblaba. Cada palabra estaba cargada de rabia y miedo. Elisa. La voz de su madre se quebró, mientras daba un paso hacia ella. A veces el horror es más burlón de lo que podemos ver. Hay secretos en esta familia que deberías conocer. Hay algo que guardamos desde hace años. ¿Qué tipo de secretos? La incredulidad se transformó rápidamente en terror. En ese instante, el extraño realizó un gesto y el aire en la habitación se volvió denso. Elisa sintió un escalofrío recorrer su columna. La sangre de tu madre no es lo que parece. Ella no es solo tu madre. Es parte de una línea que siempre ha estado conectada con el caos, el sufrimiento y sí, Bundy. De pronto, lo que dijo el hombre se volvió más claro que cualquier otra revelación. Elisa tuvo que hacer un esfuerzo para respirar. ¿Qué estás diciendo? La somnolencia por el miedo la invadió como una ola. ¿Creías que esta era solo una historia de horror? La historia de tu familia es más profunda de lo que imaginas. Tu madre tiene vínculos con el mal que han trascendido generaciones. Es la portadora de ese secreto, y tú, Elisa, eres su heredera. No pudo más. Un grito desgarrador salió de sus labios mientras todo en el mundo se oscurecía. En ese momento comprendió que el horror no solo acechaba afuera, estaba dentro de ella. Su madre no solo era un refugio, era el corazón de esa tormenta. La escena se llenó de murmullos de incredulidad. Los policías miraban confusos y en ese instante un único pensamiento cruzó por la mente de Elisa. ¿Era posible que su vida se basara en un legado de mal? En el instante siguiente, el oscuro hombre levantó su mano. Una luz brillante lo rodeó y antes de que Elisa pudiera preguntarle más, sintió como todo a su alrededor se desvanecía. Sin darse cuenta, se había dejado llevar al abismo. Y con una última mirada a su madre, una pregunta se formó. ¿Podría salir de esta sin descubrir su naturaleza? ¿De verdad quería saber más? El vacío se apoderó de su mente, y mientras todo se oscurecía, supo que ya no había retorno. Daba la sensación de que su vida, la conexión con su madre, su padre, e incluso Clara, estaba a punto de ser arrastrada a un torbellino de caos. Pero en ese mismo abismo, en medio de la oscuridad, le llegó un eco. La verdad está más cerca de lo que imaginas, Elisa. A veces lo que creemos que es la solución es en realidad el mayor de los engaños. Y justo en ese momento, un rayo de luz iluminó su conciencia, revelando una imagen que nunca hubiera imaginado. En su mente, un rostro familiar, una figura que había visto en viejas fotografías, salía a la luz, la de su abuela, con unos ojos llenos de un secreto desconocido, su expresión profunda como el océano.
Esa mujer había conocido la verdad y había decidido ocultarla. El silencio se volvió ensordecedor mientras la revelación la impactó. La herencia que pensaba que era solo suya estaba entrelazada con la de una madre que había vivido en las sombras. ¿Qué decisiones había tomado su abuela? ¿Qué hubiera hecho si hubiera sabido quién era realmente Clara? El desasosiego la llenaba. Todo se movía a su alrededor y al mismo tiempo todo parecía detenerse. La pregunta simple pero devastadora resonó en su mente. ¿Era capaz de enfrentar el legado oscuro que llevaba dentro o seguía consumida por él? La respuesta, como una sombra, se ocultaba en su interior, haciéndola dudar de su propia esencia. La línea entre la verdad y la ficción se desdibujaba. Todo estaba en juego. Cuando una luz fugaz comenzó a hacerse aún más fuerte, Elisa sintió su esencia vibrar. ¿Esa luz podría ser su salvación o su perdición? Un grito rompió el aire, hiriente. Era Clara. Justo en ese momento, la habitación estalló en un caos absoluto, y Elisa supo que no había forma de escapar. La verdad estaba a punto de revelarse.